tardes a toda la gente que nos esté viendo aquí por el canal de YouTube de Tayel Ediciones, donde mes a mes vamos compartiendo los debates que se arman en el Club de Lectura de Tayel Ediciones, y el día de hoy vamos a estar debatiendo justamente el libro que aquí tenemos, que aquí estoy mostrando en pantalla, Historias de Ana Esther Praderío, un libro de cuentos que seleccionamos en el club por varias razones entre Flor y yo. Aprovecho para mandar un saludo enorme a Flor Castillo, mi comoderadora, que no puede estar presente el día de hoy, pero que va a estar detrás de la parte técnica. Así que mostrar nuevamente este libro, para mí una gran revelación entre todas las cosas que he leído de Tayel Ediciones, y hoy estoy con la autora Ana Esther Praderío. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, la verdad, tranquila y volviendo a escribir, porque hubo un tiempito sin ganas o sin inspiración para escribir. Bien, y de hecho creo que tiene muchas cosas interesantes tu libro, justamente como para permitirnos conocerte como escritora, como autora, y además aprovecho el paréntesis también para indicar que se consigue tu libro en General Rodríguez, ¿no es así? Sí, se consigue en la librería Macondo, que está en 2 de abril al 700, creo. Y, y bueno, también si quiere alguien se puede acercar. La gente de Rodríguez, mucha gente me conoce y se pueden acercar a mí misma y yo se lo venderé o se lo regalaré. En realidad, la intención mía no fue un ánimo de renta, sino dar a conocer estos escritos y bueno, con mucho gusto estoy regalando muchos. Me encanta. Así que aprovecho también este espacio para decir que acá abajo, debajo de la pantalla, debajo de este video que va a quedar en YouTube, vamos a dejar el enlace de la librería Macondo para que lo puedan conseguir quienes estén en General Rodríguez, las redes sociales de la autora y por supuesto quienes estén cerca de Capital y quieren leer historias, por supuesto contactarse con nosotros. Así que bueno, hay mucho por preguntar, hay mucho por analizar de tu obra, y esta vez nos vamos a permitir, le aviso al público, que vamos a estar analizando la trama de varios de los cuentos y relevando algunas características, porque justamente algo que compartimos Flor y yo es el hecho de no queremos esperar a que pase el tiempo para analizar un libro, que es algo de lo que pecamos por ahí en el ámbito, el hecho de estamos hablando de un clásico y lo estamos analizando, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con los libros del presente, ¿no? Con la literatura que se produce ahora? Y bueno, ante todo, una característica que destaco mucho de tus cuentos, Ana, son lo impactantes y los gráficos que son. Ya lo hemos hablado en tu presentación, que está disponible en IGTV, en Taller Ediciones. Y has citado ciertos antecedentes de lectura, como Venturini, como Bukowski, y en ese caso se nota lo gráfico, lo impactante que son los relatos, pero están bien nivelados, que quedan bien, y además lo que ocurre no es una suerte al servicio de una suerte de morbo gratuito, por así decirlo, o un intento de dar un giro de efecto, sino que realmente es funcional a las características de los personajes. Y creo que uno de los mayores logros de historia justamente es cómo caracterizas a los personajes con esa crudeza, con esa desfachatez, con esa honestidad brutal que los caracteriza y que caracteriza los relatos. Entonces, recapitular algo que por ahí ya habíamos hablado en la presentación, pero es esa cuestión de la honestidad brutal de los cuentos. Y no sé qué te puedo decir al respecto. En realidad creo que reflejan un poco una característica mía. Más de una vez he tenido algún inconveniente con alguna persona por decir las cosas demasiado de frente o sin demasiada delicadeza. Pero bueno, eso tuvo que ver más con una etapa de mi juventud. Obviamente con los años uno va entendiendo que no es necesario herir a nadie para decirle algo. Y lo de la franqueza respecto de los personajes, no sé por qué en realidad surgen así. Cada uno de los personajes
que yo voy delineando, va tomando su propia personalidad. No me pongo a analizar, a Ethel la tengo que hacer por un lado que sea prejuiciosa, por el otro que sea cobarde, pero bueno, que también sea capaz de enamorarse y de amigarse con su hermano. Bueno, esas cosas van surgiendo en la medida que voy escribiendo. No hago un análisis previo de cómo va a ser el personaje, eso es imposible. Quizá quien escriba novelas deba hacer ese tipo de análisis, pero no es mi caso para nada. Y es muy interesante porque uno lo piensa en función al formato de los cuentos, que realmente como cuentista me encantaste, me fascinaste, y me encanta esa cuestión de esa imprevisibilidad a la hora de escribir, que como vos bien decís, por ahí un novelista lo planifica más, o planifica más un argumento que un cuentista, y preguntarte si en algún punto hubo un relato que te sorprendió en el sentido de, ay, no pensé que iba a terminar de esta manera, o de esta forma, o no pensé que me iba a llegar a este lugar. ¿Hay algún relato que te haya dejado ese resabio de no sabía que iba a terminar así? Sí, sí. Hay un relato que a mí me impactó mucho cuando lo escribí y que sigue siendo muy fuerte, que es Mamita. Bueno, vos y algunas de las personas que me conocen saben que yo fui trabajadora social y entre eso uno de los temas que tuve que tratar con el equipo que lo hacíamos era el tema del abuso infantil y, y la violencia en general, ¿no? Entonces, cuando escribí, que lo escribí hace muchos años ese cuento, creo que en el 2004, 2005, lo fui escribiendo y en la medida que sucedía y en las circunstancias que sucedía, porque era en el campo, yo jamás viví en el campo, ni viviría, porque para empezar los bichos no me gustan mucho, vivo en un departamento. Y en la medida que lo iba escribiendo, me iba asombrando de las características de esa nena, de las características de la madre que trataba de evadirla, pero por lo que la niña va pensando, digamos, entre comillas, se nota que es una madre por momentos que ha sido mala, abusiva con ella, de gritarle o de retarla. Y me iba sorprendiendo cómo era la niña, cómo iba apareciendo esa madre, y bueno, y después que aparece todo lo demás, sí, ese cuento me sorprendió mucho y me impactó y me sigue impactando, porque además yo creo que refleja situaciones lamentablemente frecuentes. No digo en su totalidad, pero partes de ese relato suceden en la vida real, ¿no? En la vida real a veces muchísimo peor, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Que la realidad siempre supera a la ficción. Seguramente hay realidades mucho peores que la de esa niña, que ni siquiera sé si tiene el nombre en el cuento. Figura que no. Y de hecho creo que la mayor parte es la conversación que mantiene. Hay un don Raúl que aparece mencionada, una Rosa, y es como todo muy, y eso es una cosa interesante de Mamita que comparte características con el resto de la conexión, ¿no? Esa cuestión de que uno va conociendo la historia también a medida que va oyendo la voz de los personajes antes que la del narrador. Entonces, en ese sentido, se nota que en este libro hay un énfasis muy interesante en conocer la voz del otro, en conocer la voz del otro y entender la realidad a través de las voces de los otros. Sí, sí, sí. Eso también me parece que está bastante explícito lo que vos decís en el cuento Patriotas. Esa mujer que tiene que alimentar a la familia en una época donde
mucha gente, donde aumentó tanto la pobreza en nuestro país, ¿no es cierto?, unos pocos años atrás. Y la voz de esa mujer también es interesante para mí misma, que pueda que pueda pensar, preocuparse por alimentar a la familia. El tema del cuidado de las mujeres, ¿no? Siempre presente. Preocuparse por vender algo para poder comprar algo, darse la posibilidad de recordar momentos felices que había vivido antes y por último reaccionar ante un tipo que la quiere usar políticamente en un mitin de cuarta. Claro, sí, sí. Me encanta ese tono crítico y creo que ese cuento capta a la perfección muchas de las sensaciones que a nosotros como argentinos y argentinas nos recorre el hecho de cuando hay esos mitines o esas maniobras mediáticas que a todos y a todas nos indigna. Y entonces me parece muy interesante cómo a través de esas voces, de esos personajes, se verbalizan un montón de cuestiones que por ahí los autores que hacen estilo no las dirían. Y me parece muy interesante recuperando el tema de la frontalidad, cómo aprovechas la Ahí también. frontalidad de tu propia escritura para poner en palabras cosas que normalmente nosotros, y nos hacemos cargo, pensamos, pero no decimos en voz alta. Sí, es verdad. Sí, la reacción de esa mujer supongo, la reacción que pueden haber tenido muchas mujeres que se vieron en situación y que se ven en situación de necesidad. Y callar eh, es, es enfermante. Poder decir lo que uno piensa, en mi caso, poder decir a través de la escritura lo que pienso y cómo me siento, es un arte saludable, ¿no? Capaz de generar salud mental. Me encanta esa definición porque, a ver, en tu caso y en el caso de estos cuentos, la escritura excede la mera catarsis. Uno puede hacer catarsis escribiendo, lo cual está bien, y despotricar contra todo y contra todos, pero acá en historias la catarsis está a otro nivel, eh, digamos, más elaborado literariamente, pero a la vez está muy bien definido hacia qué se oponen los personajes, con qué lidian, cuáles son sus frustraciones y cómo sintetizar todo eso en cuestiones tan interesantes. Bueno, el patriota es justamente eso, cómo sintetizas todo un sentir colectivo que nosotros como argentinos arrastramos de hace años y a mí me pasa particularmente que me encanta sentir la voz de mi familia en los cuentos. O sea, cuando me refiero a familia, lo hago extensivo a tíos, Sí, abuelos, primos, porque todos en algún momento estuvimos en un cumpleaños escuchando al abuelo y al tío decir, no, pero este país no cambia más. Entonces, en algún punto también lográs esa familiaridad con esos ámbitos cotidianos que nosotros particularmente como argentinos conocemos, sí, pero no es una familiaridad forzada. No es y eso es algo que siempre suelo debatir con Florencia, ¿no? Con mi moderadora, esa cuestión de que se nota cuando alguien intenta argentinizar un texto y no le sale bien, haciendo que el personaje, no sé, coma dulce de leche, tome mate y viaje al obelisco. En cambio, creo que a vos no te hace falta, y de hecho vos lo manejas de una manera tal que uno se siente como en casa, siente esa familiaridad con las realidades de los personajes, pero no lo siente forzado. Y es interesante cómo todo se da de una manera tan orgánica, y en parte, como vos bien contabas en la presentación, creo que eso se debe mucho a tu proceso continuo de escritura, de reescrituras también por un lado, sí, y por el otro tus experiencias como trabajadora social o en contacto con diferentes ámbitos sociales también. sí, seguro. Sí, Hernán D'Ambrosio, que es el escritor que a mí me corrige los textos, me sugiere, me decía hace pocos días que los diálogos de los personajes míos salen naturales, no se notan forzados. Y bueno, eso no es algo que busco.
Es algo que va surgiendo en la medida que el personaje el cuento se va desarrollando. Cuando, por ejemplo, a ver qué otro cuento me pueda pensar en este momento, donde en Seducción, que también es un cuento viejísimo, esa mujer que está ahí en la confitería, tratando de hacérsela, histeriqueando, ¿no? Como dice ella misma, a un tipo y que después se asusta, tiene que ver con situaciones de mujeres. Esto de las mujeres también está muy presente. Yo soy mujer, me identifico como mujer, respeto a los no binarios y a todas las disidencias, pero soy una mujer, reconozco las problemáticas de las mujeres porque lo soy y porque he tenido la maravillosa benevolencia del universo, de que me ha conectado siempre con muchas mujeres, amigas, colegas de trabajo, mi propia hija, que ya es una mujer grande, de 40 y pico de años. Las mujeres tenemos una problemática muy amplia, muy compartida, y además tenemos una fuerza y una capacidad para afrontar toda esa problemática y salir en lo menos lastimadas posible. Esta mujer del cuento Seducción sale lastimada de una relación, intenta abrirse a otro panorama, pero bueno, le resulta mal como le resulta mal a tantas mujeres que son abusadas por la calle, ¿no? Pero bueno, eso de las historias de mujeres tiene que ver con mi propia vida. No es que refleje situaciones. Me acuerdo que cuando hace muchos años le leí ese cuento a mi hijo mayor, que es muy literal, es una gran persona, pero no tiene mucha imaginación. Por suerte ni iba a ver esto, porque a él no le importa. Bueno, él me dice, pero mamá, ¿esto te pasó a vos? No, no, de ninguna manera. Nunca ningún hombre me golpeó, mucho menos en la calle. Pero sí a otras mujeres, hermanas mías, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte y la anécdota que contás es interesante porque en algún punto creo que la mayoría de lectores, y a mí me pasa también como autor, que un lector ingenuo asume que somos los que escribimos en todo momento o que somos el 100% de lo que escribimos, y no, hay mediaciones, hay instancias. A mí me encanta lo fantástico y lo macabro, entonces cuando la gente me conoce después de leer un texto mío, es como, ah, no, pero sí se fue bonito. Y es como, Se exacto, eso es literatura. malo. Claro, claro, y eso es el artificio de la literatura. Entonces es interesante cómo vamos analizando las mediaciones, y en el caso de la seducción, quiero recuperar ese cuento porque me parece muy interesante cómo presentas o cómo hay una literatura que presenta a la mujer como deseante, que es algo que nosotros culturalmente tenemos instalada, esa cosa de que la mujer debe ser virgen e impoluta hasta el matrimonio y aún después, porque después debe ser madre y abuela y un montón de cosas más. Sí, claro. Entonces es desafiante también ver esa literatura donde sin tapujos se las muestra como seres que desean, que tienen deseos carnales, también profundos, físicos, mentales y emocionales, y sin ese dejo de culpa, ese resabio de culpa que por ahí gran parte de la literatura occidental lo tiene, ¿no? Esa cuestión de la femme fatal, o la mujer despechada, o la madre del corazón. Entonces es interesante también cómo la literatura te habilita la posibilidad de cuestionar esos estereotipos que también están solidificados en lo literario. Sí, sí, siempre esto que vos decís me trae a la memoria algo que se decía quizá más cuando yo era cuando yo era joven, que era que
una mujer era esposa y la otra era amante. Como que si una esposa podía llegar a unir esas dos partes, era, nos dejaban a las mujeres en el lugar de la recatada, de la madre, como vos decís, de la mujer acatando al hombre, lo que el hombre decía y hacía, y, y no nos permitían, por suerte con los años, y yo lo agradezco poder verlo, esto va cambiando, mucho va cambiando. Ahora las jóvenes pueden mostrar lo que vos decís, su ser deseante. Tengo nietas, mujeres jóvenes, y que no tienen que andar a escondidas como yo andaba escondida con el que después fue mi marido, para poder tener relaciones sexuales. Mis nietas, las tres, que va de 18 a 23, 24 años, son mujeres deseantes y comparten su deseo con sus parejas, con sus novios, con su pareja, con quien sea. Esto es un cambio muy, muy importante, que mi hija acepte que su propia hija tenga relaciones sexuales, para mí es una maravilla. Es una maravilla porque ella no es ella sola. Es ella y un amplio, amplio campo de mujeres que maduraron ellas mismas y pueden dejar evolucionar, crecer, experimentar a sus propias hijas o hijos también. Con los hijos también, porque antes los hijos también hacían todo escondida, los varones. Claro, y es interesante porque también vos como autora y como persona estás presenciando lo que, bueno, en sociología o actualmente el feminismo contemporáneo, yo por denominar la revolución de las hijas, la revolución de las nietas, ¿no? Esa posibilidad de emancipación de los mandatos que por ahí las generaciones anteriores no la tuvieron. Entonces, que No, vos seas también testigo de este momento histórico porque lo es. Y otra cosa que quiero conectar, que siempre hincho mucho con Flor y en los debates, es que la literatura es histórica, que la literatura es un acto político, siempre que no se puede sí. pensar por fuera de este marco histórico que estamos viviendo. Y me parece muy interesante y preguntarte, Ana, si la publicación de este libro o la sola difusión de los textos hubiera sido posible antes de la misma manera. Si tenés algo, una reflexión al Te respecto, entiendo, porque te entiendo. no es lo mismo leer historias hoy, yo tamizado por toda una generación de costumbres y de culturas y de cambios culturales, no es lo mismo leer una literatura como esta hoy que hace 30 o 20 años. No, no, tal cual. No, 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 yo creo que, vos fijate que hay cuentos de 2000 y pico, 2004, 2005, que en su momento, bueno, se los leía por ahí alguna amiga, o no hubiera sido tan fácil publicarlo, pero además, no solo, bueno, porque se da igual, ¿no? No solo por el cambio social, sino por mis propios cambios. Darme cuenta que escribir es otro enorme regalo que me ha hecho el universo, permitirme escribir, y que no tengo por qué guardármelo para mí. Que que pueden esos escritos salir a la luz. Y esos cambios que se dan en lo social también se van dando en las personas. Bueno, ya sabemos lo de los espacios, el individual, el familiar, el social. Es todo de ida y vuelta. Yo he cambiado, no solo porque soy vieja, yo he cambiado porque he transitado estos años y lo social, esto que vos hablás de la revolución de las hijas y de las nietas, yo lo he ido asimilando también, yo cambié también. Yo no pienso ahora como pensaba a los 30 o a los 40 o a los 50. No, uno por suerte va evolucionando. Y si
uno tiene un poco más de suerte para bien. Absolutamente, absolutamente, y me parece interesante y de paso un lujo este debate en el sentido de que podemos oírte hablar como escritora, como autora, desde esa coyuntura, desde ese punto de inflexión, donde uno también repiensa el arte de la escritura, y lo pienso muy en función de la decibilidad de los textos, ¿no? De, bueno, está bien, quiero escribir esto, pero ¿cómo vale la pena ser explícito? Soy explícito, y no es lo mismo, perdón si invento la palabra, ¿no? Pero no Sí, es lo mismo la explicitud en el hombre que la explicitud en una figura literaria mujer, y de hecho claro, históricamente está esa sí, cuestión de, no, que las mujeres no escriban, y si escriben nosotros le corregimos o vemos qué publica y lo tamizamos. Entonces también esa cuestión de la explicitud desde esa coyuntura de que una se transforma, de que va mutando su forma de pensar, no de la noche a la mañana, vale la no, pena recalcar, sino que es muy progresivo el cambio. sí, yo sabés que pensaba mientras vos hablabas, te escuchaba atentamente y tus palabras me remitían al cuento de la vida de Ethel, donde ella en un momento está a punto de masturbarse. ¿Cuándo ibas a decir hace unos años atrás que las mujeres también nos masturbamos? No, eso era de los hombres y encima no estaba muy bien visto, aunque con los tiempos pasó a ser más bien un chiste de los hombres. El decirlo, el reconocerlo como una posibilidad de disfrute propio, autosatisfactorio, es un logro de las mujeres. Es un logro muy importante. No es, entonces cuando Ethel está a punto de masturbarse y decide que no lo va a hacer porque, bueno, en ese momento está enamorada y sabe que con su pareja va a disfrutar mucho más, porque el sexo mezclado con el amor o el enamoramiento, bueno, es un poco mejor, por suerte. Y por cierto, Claro, y respecto a la vida de Ethel, me hiciste acordar que hace muy poco mi colega Sol Rena entrevistó a una tallerista, Rocío Cortina, y esta tallerista decía que, bueno, tiene un taller de escritura solo para mujeres, y en un momento se empezaron a cuestionar, bueno, chicas, empiecen a recordar una escena de literatura donde una mujer se haya masturbado o se ve la masturbación femenina en algún libro y según lo que cuenta ella, era muy raro que alguien diga, sí, me acuerdo de este libro o me acuerdo de esto, y es un indicador muy interesante y muy poderoso acerca de esa cuestión de la decibilidad. Además, la vida de Ethel me encanta por los diálogos, por esa dinámica intrafamiliar que no es la ideal, no es la familia ideal la que se representa allí, y es la vida misma, uno siente que es la vida misma, y nos das el placer culposo de entrar a esas casas, por más que sean el pacto ficcional, y oír y presenciar esas dinámicas interesantes, que en algún punto, no sé si toda familia argentina en mayor o menor medida las tiene, esta cuestión de una dinámica familiar que no tiene por qué ser la perfecta, la papá trabajador, mamá en casa y los hijos obedientes, ¿no? En absoluto, la realidad no es así, no obedece esos términos. no, no, para nada. No, no conozco familias perfectas, salvo la familia Ingalls que se veía hace muchos años, que por ahí la repiten todavía en algún canal de televisión. Pero salvo la familia Ingalls, que en su momento también llegó a tener problemas. Bueno, no existe la familia perfecta. Lo que sí existe son los integrantes de una familia que en determinados momentos se juntan y disfrutan, aun cuando haya algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero en determinado momento, y tomo como ejemplo mi propia familia, la familia más cercana, que somos 15 ya, eh, en algún momento decidimos juntarnos y en el tiempo ese que estamos juntos disfrutamos, nos reímos, nos sacamos fotos y compartimos unas horas donde
se fortalecen los vínculos. Se fortalecen los vínculos, aun cuando hayan diferencias. Porque además, esto de lo social también replica en la familia. Hay grietas, hay grietas. Absolutamente, absolutamente. Y es esa cuestión de no solamente grietas, sino también una cuestión de los mandatos, de las responsabilidades, entre comillas, de las madres o de los padres o de los hijos o de las hijas. Hasta el día de hoy, por ahí, tengo parejas amigas o, digamos familiares o parentela que dice, no, no, cuando mi hija crezca tiene que buscarse un hombre y le tiene que ayudar. Y es como, es una zona de tensiones esa. Pero además, y ya cambiando a otro tema, a otro asterisco, no solamente hablas de familia, sino también hablas de amistades, de otros ámbitos. Pienso en uno de los cuentos donde está ese grupo de amigos que, bueno, quieren contratar a una dama de servicio. Ah, eso no tiene nada que ver con mis amigos. Los cinco Sí. tomé como modelo a mi hijo mayor, en el cuento es Hernán, creo. ¿Por qué se llama Fernando? Se queda medio como un héroe, ¿eh? Claro. Y él tiene 4 amigos desde que eran muy chiquitos, desde jardín de infantes. Y tomé datos de las distintas personalidades y bueno, después la escena es absolutamente ilusoria, no tiene nada que ver con la realidad. Sí tiene que ver con la realidad algunas características de los personajes, como eh, Héctor, creo que le puse a uno que hace pesas y que en realidad es mi personal trainer y que es amigo de mi hijo desde muy chiquito. Y respecto de los amigos que yo siempre hablo, que agradezco tanto tenerlos, por suerte también tengo amigos varones, amigos hombres, que como muchas personas yo he sufrido desilusiones amorosas y que quizá por un tiempo bastante largo me hizo desconfiar de los hombres. Pero con el tiempo también fui adquiriendo amigos varones, estos hombres que me rodean y que me quieren y que los quiero y que me hicieron devolver la confianza en los hombres. Que un hombre sea de determinada manera no quiere decir que todos son iguales, no quiere decir que este otro sea mejor o peor que aquel. Yo tengo unos amigos hombres muy, muy queridos, muy queridos. Entonces también disfruto de ellos. Me encanta que dejes patente esas amistades y esos seres queridos que te rodean, y contraponiéndose a todas las temáticas. Volvemos a lo mismo, ¿no? A invitar al lector a que no asuma que el 100% de lo que uno escribe como autor es lo que uno piensa de la gente. No, 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 en absoluto, sino que detrás del autor realmente hay seres queridos, hay todo un entramado social también que no siempre coincide con las temáticas de las obras, entonces también es una oportunidad para conocerte como persona, y es interesante, ¿no? También cómo lográs con todo eso construir esa familiaridad que a mí me encanta de los relatos. Otro de los relatos que quiero destacar es el del escritor y la maestra, donde ahí es como que ahí me tocaste mi vena escritora. Porque es muy fuerte lo que pasa ahí. Uno que es escritor y lee ese cuento es como, es fuerte el significado que le da el escritor a las palabras de la maestra. Sí, sí. La maestra existió. Nunca me dijo nada de que yo iba a ser escritora y ahí acuerdo con vos en que uno toma algo de la realidad, esa maestra que se llamaba Olga Menéndez, que mi maestra de 6º grado, que yo la quise mucho y ella a mí, y después todo lo demás es fantasía. El hecho de que haya existido y el hecho de que un día de lluvia me encontré con JP, que es un compañero de la primaria y secundaria, Jorge Pérez,
y me encontré y le digo, che, ¿cómo se llamaba nuestra maestra de sexto? Después él me hizo recuperar el nombre y después todo lo demás es fantasía. Todo lo demás es fantasía. Salvo los momentos que vos también tendrás en que queremos escribir y no nos sale nada. Ay, sí, es una frustración, pero me encanta porque esa es una frustración íntima del autor que Sí, es muy, y paradójicamente es muy difícil para muchos de nosotros verbalizarla y creo que con ese cuento la sintetizas de una manera perfecta porque además es esa cuestión de, y me encanta pensar eso, ¿no? De si un autor tiene no sé si la responsabilidad, pero pongamos la palabra responsabilidad. Si un autor tiene la responsabilidad de ser el mejor, entre comillas, ¿no? Que es algo que pone en cuestión esa cuestión el escritor respecto al destino de escritor, por así decirlo, es como, no, la maestra me dijo eso y mirá dónde termina. Me parece muy interesante esa cuestión de cómo se desestabiliza la figura del autor, y como la mayoría de los muchos lo pensamos en el inconsciente colectivo, ¿no? Uno dice, soy escritor y me imaginan de traje y corbata firmando libros en la mural. Por ahí, la realidad del autor siempre es otra. sí, sí, totalmente. De hecho, vos sabés que ayer estaba escuchando un programa de Dolina, el programa de toda la vida de Dolina, y él contaba acerca del libro, la biografía de Bioy Casares, que se llama Borges, el libro, y contaba lo crueles que eran Bioy Casares y Borges leyendo, corrigiendo cuentos para un concurso de poesía. Y eso es parte de cada uno de nosotros. Ser escritor no nos hace diferente a los otros. A mí algunos escritos me salen bien y a otras personas les sale bien correr una maratón y a otro le sale bien hacer el trabajo que le toca. Cada uno, un escritor no es diferente a los demás. Y a mí me ayudó mucho, hace muchos años yo lo leí, un libro, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero seguramente que vos lo reconocés, que es una guía como para no frustrarse. El hecho de escribir sin ánimo de obtener ganancia económica o fama o reconocimiento, eh, no. Yo escribo porque, ya te digo, tengo ese regalo que me hizo el universo y no lo quiero desperdiciar. Y una vez que escribí y decidí hacer un libro, bueno, estoy contenta y pronto ya estamos con Hernán D'Ambrosio revisando cuentos y corrigiendo para ver si en algún momento hacemos otro. Pero lo que estoy queriendo decir es que no somos distintos. Podemos ser, con un personaje podemos ser bondadoso y con un personaje podemos ser cruel. El personaje puede ser cruel. Y cuando yo hago un personaje malo, como la madre de Mamita, como Mamita, yo estoy siendo mala con ese personaje. Y estoy siendo una porquería con don Raúl y una víctima con la niña. Entonces, cada uno de los personajes tiene una parte nuestra. Y yo puedo ser cruel, no, abusadora pedófila no, pero sí puedo ser también una víctima de otras personas. Cada uno de nosotros, yo creo que es cierto que ninguno de los textos es realidad absoluta. Tienen que tener una base de algo concreto donde sostenerse. Es como una estructura, ¿no? Pero tampoco están tan alejados de lo que somos como personas. No hay esa lejanía. Me encanta, adhiero
palabra por palabra todo lo que vos decís, especialmente respecto al oficio de escribir, que me hiciste acordar mucho a un texto que tiene Roberto Art en Aguafuertes Porteñas, que es La inutilidad de los libros, que él mismo dice, un escritor es alguien que tiene de oficio escribir como otro de construir casas. Solo que el que construye casas no es tan vanidoso como el escritor, en respuesta a ese modelo de escritura burgués y a cómo la crítica burguesa le reprochaba a Art escribir a las apuradas, escribir Sí. para una columna de diario. Entonces, en ese sentido, adhiero muchísimo a tus palabras, porque no hay sobrenaturalidad, ni es un fenómeno absolutamente extraordinario o inalcanzable el acto de escribir. Lo que sí es liberador. Es liberador contar historias, y cuando las compartís, ahí sí se produce algo parecido a la magia, cuando hay un contacto con el lector. Pero no hay nada absolutamente extraño o sobrenatural en la figura del escritor, que es algo que construimos entre todos y todas. Entonces, adhiero a cada una de tus palabras y agradecerte, Ana, todo el tiempo que nos has dispendido a mí y a quienes están viendo este video, porque eh, es fascinante cuando más allá de los textos que hablamos, tenemos la oportunidad de hablar de literatura, perdón, con este criterio y con este nivel y ser conscientes de lo valioso que es poder compartir historias hoy en día. Y bueno, realmente me declaro tu fan número uno del libro. Si hay más Gracias. tiempos, con mucho gusto te voy a leer, y esto al margen digamos, de haberte acompañado en el proceso editorial y todo eso. Yo, Julián Lector, te hiper recomiendo, no solamente por los textos en sí, sino por todas las implicancias y por todo daría como para 5 debates más cada uno de tus cuentos. Entonces eso indica todo el tiempo que le has volcado, toda la pasión que le volcaste a cada uno de ellos. Y aprovecho también para saludar a Hernán Ambrosio también, que tiene un prólogo espectacular que anticipa muy bien lo que se viene en este libro. Así que, Ana, realmente agradecerte por tu tiempo, y agradecerte por este libro. No, 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 yo tengo que agradecerte a vos una vez más, Julián, porque siempre sos tan cordial, tan agradable y has tenido tanta paciencia en todo ese proceso para conmigo, que bueno, yo estoy muy agradecida a vos en particular y en general a Tayel. Bueno, nada más. Nada más público, así que nos vamos a quedar solo un par de minutos nosotros dos hablando de otras cosas más, pero les dejo este video y acuérdense que pueden consultar en la descripción de este video dónde pueden conseguir los libros y cuáles son las redes de la autora. Les mandamos un saludo enorme y gracias por acompañarnos en este debate del Club de Lectura. Hasta la próxima.